Bienvenidos, bienvenidas a Can Calderón. Decirles que el Ayuntamiento de Viladecans, en el marco de este proyecto de transición energética de Vilabat, celebra hoy la tercera edición del Congreso Nacional de la Transición Energética, Renovable y Ciudadana. En esta ocasión, en este 2025, el foco está en un elemento clave para acelerar el cambio energético, como lo es la electrificación de todos los sectores económicos para integrar las renovables en un modelo descarbonizado. Es por esto que este año titulamos este congreso, este tercer congreso, Electrificar el consumo para descarbonizar el camino hacia un futuro 100% renovable. Decirles también que este congreso se desarrolla, y esto nos hace estar muy contentos y muy contentas, dentro del reconocimiento de Viladecans, de nuestra ciudad, con el European Green Leaf por sus políticas de sostenibilidad y su compromiso con la neutralidad climática y esta Agenda 2030. Así que marcamos este congreso dentro de esta gran noticia que nos hace estar muy orgullosos como ciudad. El objetivo, pues, de este congreso es ser básicamente un punto de encuentro entre expertos, entre empresas, entre administraciones y, evidentemente, también con los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad y de nuestro país, para compartir conocimiento, para debatir y para generar, básicamente, nuevas oportunidades en el ámbito de la energía renovable. A lo largo de la jornada, pues, vamos a presentar soluciones, vamos a presentar tecnologías y buenas prácticas para debatir sobre cómo acelerar esta transición energética y, en definitiva, el objetivo principal es repensar el futuro energético y seguir trabajando juntos para conseguir una economía descarbonizada y sostenible. Sean muy bienvenidos y muy bienvenidas al tercer Congreso Vilabat. Muchísimas gracias. Dicho esto, como siempre, vamos a empezar con una bienvenida institucional, pero este año lo hemos querido hacer un poquito distinto y esta bienvenida institucional va a ser también un diálogo, ¿vale? Un diálogo entre administraciones, sindicatos y empresas, así que vamos a invitar al escenario que nos acompañen el señor Jordi Mazón, teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Viladecans. Fuerte aplauso, muchísimas gracias, bienvenido. También la señora Marta Morera, directora general de la Energía de la Generalitat de Cataluña, sea muy bienvenida, muchísimas gracias, fuerte aplauso también. La señora Cristina Rodríguez, secretaria de Transiciones Justas y Territorio de Comisiones Obreras Cataluña. Fuerte aplauso, bienvenida. Y el señor Sergi Fuster, representante del Club de Empresarios de Viladecans, presidente de la Asociación de Empresas y Comercios Vilabat y director de Arcteria. Bienvenido y fuerte aplauso también. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Sean bienvenidos y bienvenidas a este tercer congreso. Y como decíamos, queríamos empezar con esta bienvenida institucional, pues creando un poco de diálogo, y es por eso que hemos presentado dos preguntas que les vamos a hacer, y les vamos a pedir, por favor, que estas preguntas pues las respondan de forma breve, pero que también podemos crear este diálogo. Las preguntas son: desde su entidad y su sector, es decir, desde Ayuntamiento, Generalitat, Comisiones Obreras y Club de Empresarios de Viladecans, ¿cuáles son las principales razones para impulsar la transición energética renovable y justa? Y, sobre todo, ¿cuáles son las líneas de acción más destacadas para acelerar esta transición? Sergi, si et sembla, comencem amb tu. Déu-n'hi-do. Trenquem el gel, no? Vinga. Sí? Bé, bon dia. Trenquem el gel, som els primers. Primer de tot, donar la benvinguda a tothom. Gràcies per convidar-nos a l'Ajuntament a aquest tercer congrés de transició energètica. I bé, vamos a hablar en castellano? Perdón, sí, disculpar. En cuanto a la primera pregunta, ¿no? Las razones y el enfoque para impulsar la transición energética renovable, ¿no? Justa, ¿no? ¿Me decías? Renovable y justa, el TRJ que conocemos. Sí, el TRJ. Mira, la transición energética renovable y justa es una necesidad, bajo nuestro punto de vista empresarial, totalmente estratégico y también ético, ¿no? Desde el ámbito empresarial la impulsamos, yo creo, bajo nuestro punto de vista, por tres razones fundamentales: la competitividad y la resiliencia económica, por la responsabilidad ambiental que tenemos y por la cohesión social y territorial. Nuestro enfoque se basa especialmente, y esto yo creo que durante este congreso seguramente que lo hablaremos mucho y bien,
llevamos 3 ediciones, es importantísimo seguir generando afinidades y colaboración público-privada para que las cosas pasen y que pasen de manera muy ágil. Por tanto, creemos en esa colaboración público-privada y en la participación ciudadana, como no puede ser de otra manera. De hecho, Vilabat, ¿no? De hecho, sus fundamentos parten desde la administración, ¿no? Y las 3 hélices, la empresa y la ciudadanía. Y solo con una visión compartida seremos capaces de mejorar las condiciones que tenemos hoy para hacer una realidad esta transición energética que lleva muchos años y que posiblemente nos estamos quedando cortos en acciones concretas y definidas para que pasen en nuestro entorno más próximo. Muchísimas gracias. Nos vamos a sindicatos, vamos a comisiones obreras. Cristina, conectamos esta administración pública a empresas, pasamos por sindicatos. Bienvenida. Hola, buenos días a todo el mundo. En castellano, ¿no? Bien, primero de todo, agradecer al Ayuntamiento de Viladecans haber invitado al tercer congreso de Vilaguat, a los agentes sociales. És un plaer estar aquí amb vosaltres. Y también agradecer que en esta primera mesa haya la representación de la Administración, de los agentes sociales y de los agentes económicos, ya que los retos de futuro que tenemos en la transición ecológica, digital y demográfica hacen necesario que todos y todas abordemos las políticas y las acciones que tenemos que no contaba, tindreu que fer en castellà y la transición y que la transición sea justa, ¿de acuerdo? Respondiendo a la pregunta que nos planteabas, ¿no? Sin ser muy obvia, ¿no? Está claro que la crisis climática hoy en día ya está aquí. No es que toque la puerta de vez en cuando, sino que la puerta está totalmente abierta. En los últimos tiempos lo hemos visto con la Dana y con la ola de incendios que hemos tenido aquí en Cataluña. Y en el sexto informe intergubernamental de expertos sobre el cambio climático nos dicen que hay lo siento, un empeoramiento y una aceleración del escalfamiento global, ¿no? Las emisiones de CO2, ya lo sabemos todos, desde el 1990 se han incrementado en 1,2 grados y si no hacemos nada al respecto, cuando lleguemos al 2100 estaremos a los 2,7 grados centígrados. Por lo tanto, hay una urgencia en impulsar una transición hacia una economía más sostenible y, por tanto, un compromiso, lo vuelvo a repetir, de toda la sociedad en asumir la responsabilidad compartida de todos los agentes sociales, económicos, instituciones, administraciones en hacerlo. Por eso he puesto en valor que nos habéis invitado a los agentes sociales. Comisiones, por lo tanto, desde nuestro espacio más cercano, que son los centros de trabajo, las empresas, trabajaremos para adaptar los centros de trabajo y la actividad empresarial a los retos que tenemos en la transición energética y abordar lo que es la ocupación y las condiciones de trabajo. Por tanto, como ración imperiosa número 1, la primera sería la emergencia climática. En segundo, es que tenemos el modelo energético que tenemos es insostenible. El modelo requiere una transformación profunda hacia una mayor autonomía. El 75% de la energía consumida aún es de origen fósil, con una fuerte dependencia del exterior y lo que nos limita a la soberanía energética. Por lo tanto, tenemos el reto de mantener la economía económica reduciendo el consumo y las emisiones. Y este reto lo tenemos que ver como una oportunidad, porque la reindustrialización y el equilibrio territorial es una oportunidad para crear trabajo de alto valor añadido. Las fuentes renovables, la solar, la eólica, la hidráulica, la biomasa, el hidrógeno, crean nuevas cadenas de valor y con ellas ocupación de cualidad. Importantísimo remarcar el reequilibrio territorial. ¿Por qué? Porque para evitar las desigualdades entre los territorios, que las hay muchas, para asentar a la gente en sus pueblos y en sus ciudades y porque si no lo hacemos de esta manera, la transición no será justa, ¿vale? Estamos en una transformación social, cultural y económica. De hecho, estamos en una transición total, absoluta en todo. A veces hablamos de transiciones ecológicas, pero yo creo que estamos en una transformación global, ¿no? Y bajo la premisa de la descarbonización y de la digitalización de la economía, hemos
todos y todas, como he dicho antes, procurar que esta transición sea justa. Y comisiones, los trabajadores y las trabajadoras, queremos ser protagonistas, queremos participar activamente de las políticas, de las acciones con las empresas, en el diálogo, en la concertación social, sobre todo para democratizar los centros de trabajo. Muchísimas gracias. Vamos a Generalitat de Cataluña, a Marta Morera. Buen día, buenos días, y también empezar con una felicitación al Ayuntamiento de Viladecans y al proyecto Vilabat para organizar un congreso y para hablar de todo esto, ¿no? Que al final forma parte también de esta transición y que la Generalitat en este caso también tenemos mucha responsabilidad, que es en hacer relato, en aportar datos, en dar argumentos, en tener la visión de toda la sociedad e interaccionar con los distintos sectores que tienen, que como bien decía la compañera, somos todos corresponsables, ¿no? Para llegar a los objetivos, en este caso ya a 2050. Como administración tenemos muchos frentes abiertos. Por un lado, marcar la política, ¿no? Hacia dónde tenemos que dirigir tanto la economía como las políticas sociales y ambientales, y coordinar todas con las demás políticas, con los demás sectores, tramitar proyectos. En el caso en el que ahora yo me encuentro, en la Dirección General de Energía, estamos desde hace 3 años, ¿no? En este boom de materializar la transición energética. Y esto implica muchas presiones, porque por fin ha estallado esa necesaria transición energética que llevábamos ya muchos años necesitando y que viene tarde, y cuando finalmente viene, pues es cuando aterrizamos las grandes insignias o los grandes lemas. Aterriza en departamentos con personas, ¿no? Con unas personas que se dedicaban a unos temas y que se tienen que dedicar ahora de nuevo a otros. Hay que ir construyendo sobre la marcha, pero a la vez hay mucha presión. Al final es intentar ser el máximo diligentes y eficientes en un proceso muy complejo y que se está inventando, ¿no? Sobre la marcha, diríamos, pero la ventaja es que tenemos la visión del conjunto y sabemos hacia dónde tenemos que ir y qué parte le toca a cada uno. Y esto es un tema complejo porque son muchos datos, mucha información que hay que saber trasladar a la sociedad, a las empresas, a cada uno de los sectores que tienen una visión, diríamos, particular, ¿no? O egoísta, diríamos, que es normal, pero conjugar, ¿no? Los intereses de una parte con el interés general a veces tiene dificultades, pero al final sabemos los beneficios que tiene esta transición energética, que es clave para el funcionamiento de la sociedad y de la economía. Es una cuestión económica, social y ambiental, y hay que poner todos los recursos y toda la información a disposición para poderlo hacer lo más rápido posible. Cuesta porque tenemos ahora por fin arranca la transición energética y nos encontramos con barreras que no son a la de los intereses que quizá había años atrás, sino del propio territorio que recibe los parques de renovables, las líneas eléctricas que cruzan por el territorio, que son lo que no podemos evitar, ¿no? De toda esta historia, al final se materializa en parte en eso. Y eso es lo que tenemos que intentar entre todos, ¿no? Medios de comunicación, entidades, todos, poder trasladar que esto se está haciendo lo máximo bien que se puede hacer, con muchas garantías, y que al final el resultado es positivo para toda la sociedad. Y nada más, paso. Molt bé, moltes gràcies. I acabamos con l'Ajuntament de Viladecans, Jordi Mazón. Molt bé, muchas gracias. Bien, antes de nada, yo agradecer la asistencia de todo el mundo, de los que colaboran en este congreso, y en especial al equipo Vilabat, la Carmen, el Pera, la Marina, por el esfuerzo de montar este congreso.
Así que desde Viladecans, pues bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por asistir. Yo, para responder a tu pregunta, me gustaría que os fijarais en la pantalla que hay aquí detrás, en el logo que hay muy camuflado, está muy escondido, que hay en la parte superior derecha, allí. Es el logo de la ciudad neutra en emisiones de carbono para 2030. Viladecans, desde el año 21, entró a formar parte, aplicó para que fuera una de las 100 ciudades piloto europeas para que en 2030 fuéramos una ciudad neutra en emisiones de carbono. La cuota de gobierno español dijo que fueran solo 7 ciudades, que era la cuota máxima, y fueran grandes capitales de provincia. Entre ellas están Barcelona, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Valencia y me dejo alguna. Y bueno, y luego había unas cuantas que como no entremos en la primera porque no tocaba, estábamos ahí. Entonces la plataforma que se montó en el gobierno, en el ministerio, acoge otras ciudades que querían tener este objetivo, aunque no estuvieran las 100 ciudades piloto. Pues bien, Viladecans y Bilbao son las 2 ciudades nuevas que han entrado en este club. Tenemos nuestro contrato climático de ciudad que nos dice qué nos va a costar descarbonizarnos y qué hay que hacer para descarbonizarnos. Entonces estamos dentro de estas 100 ciudades europeas, ahora ya son más de 100, son 100 y poco, 107 creo, y en España Viladecans es la ciudad más pequeña, no capital de provincia, que está trabajando y que tiene su contrato climático de ciudad para poder llegar a este objetivo, que es que sea una ciudad neutra en emisiones en 2030. Ahora haré un comentario sobre lo que significa e implica ser neutro de carbono en 2030. Pero respondiendo a tu pregunta, claro, ¿por qué y qué hace Viladecans o la importancia de la transición energética y justa? El cambio climático, que aquí ya se ha comentado mis compañeros, el cambio climático es seguro, el reto más ambicioso que tenemos en conjunto la humanidad. No es una cosa de Viladecans o de una ciudad, sino que es de la humanidad en conjunto. Y no lo digo yo, sino que lo dice hasta la CIA en su informe, lo propone, que el cambio climático es la amenaza que va a generar más desigualdad en el mundo. Y en una ciudad como Viladecans, solo en Viladecans, esta desigualdad puede ser muy marcada. ¿Por qué? Porque en un escenario de calentamiento global, en un escenario de que los veranos son más largos y más cálidos, que se pasa peor, habrá gente que va a poder conectar el aire acondicionado, habrá gente que no. Habrá gente que tendrá recursos para poder afrontar el nuevo escenario y hay gente que no. Y eso va a generar más desigualdad. Entonces es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica y de supervivencia combatir el cambio climático. El cambio climático hay 2 factores, uno que es el externo de la ciudad, el CO2 que emitimos en el volcán Mauna Loa en Hawái a 4 kilómetros de altura en medio del Pacífico, ya mide 426 partes por millones de CO2, arriba 4 kilómetros en medio del Pacífico. Y luego hay las ciudades como Viladecans, que su atmósfera, su ambiente, si hay más CO2, contribuye a aumentar el efecto isla de calor urbana y por tanto hace que la temperatura aún sea más alta en el ámbito urbano. Entonces, ¿qué hay que hacer en el ámbito urbano, en el ámbito de ciudad? Primero, reducir las emisiones, generar una atmósfera más limpia, sacar el CO2, pensar que una molécula de CO2, por cada kilo de CO2 que ahora emitamos, esas moléculas de CO2 van a estar como 200 años en la atmósfera dando vueltas, pululando, hasta que alguien, un sistema biológico, un árbol, un molusco, lo capture y lo fije en forma sólida. Claro, reducir CO2 es imprescindible para combatir la transición energética, porque es que como decía, cada kilo va a estar centenares de años en la atmósfera hasta que sea capturado. Y esto no es normal. Es porque hay una saturación inmensa de CO2 que hace más de 150 años que emitimos quemando combustibles fósiles. Ese combustible fósil, por cierto, que también detrás hay un tema también de justicia humana, proviene de países que son cuestionables democráticamente y con derechos humanos. Cada litro de gasolina proviene de un país que a saber qué está haciendo con la violación de los derechos humanos o que invade otros países porque quiere. Entonces también es una cosa de justicia global, no solo local. Y este CO2 que decía en Viladecans, que tenemos el objetivo muy claro de, por un lado, reducir emisiones, por otro lado, aumentar la captura, pero la captura, seamos conscientes, aquí tenemos, ya es el tercer año, va a ser este año, que hacemos una medida de la captura de carbono en las ciudades, en el arbolado urbano. Tenemos 20.000 árboles urbanos. Cada árbol captura al año entre unos 10 y 20 kilos de CO2. Pensemos que un coche emite unos 100 gramos de carbono por kilómetro,
A partir de aquí hacer un cálculo regla de 3, si por cada kilómetro emito 100 gramos, si emito 10 kilómetros es 1 kilo de carbono que emito por 10 kilómetros. Claro, un árbol captura entre 10 y 20 kilos según si es un año lluvioso o no lluvioso, cálido o seco. Hacer los cálculos y contar la de CO2 que emitimos todos los que nos movemos en transporte privado cuando no podemos de otra manera. Claro, es muy dramática la situación y para la transición energética y combatir y que sea justo todo plegat y sea lo más justo posible, hay que reducir de forma drástica las emisiones. Y para eso la electrificación es clave. Es cambiar la energía que alimenta la ciudad, movilidad, calderas de gas, de los equipamientos municipales, de las escuelas, cambiarla a electrificación. Y por eso el congreso de hoy va de electrificación, de la importancia de esa electrificación, porque esa electricidad te puede provenir de energía renovable o de energía fósil también, es verdad. Pero lo que está claro es que si no es electrificado, 100% es energía fósil. Por tanto, para que todo sea más justo posible y no tengamos problemas en el futuro generando más desigualdad, es importantísima la transición energética, que yo le digo cambio energético, no transición energética, porque si el clima cambia, y hablamos de cambio climático, la transición no puede ser una transición, tiene que ser un cambio energético, no transición, que es más lenta. Yo para acabar, y para que veáis la importancia de cambiar el sistema de energía, voy a hacer una muy breve a las palabras de un físico, yo es que soy físico, entonces me gusta mucho la física, que es Michio Kaku, que es de Nueva York, que él define 3 civilizaciones, la tipo 1, tipo 2, tipo 3. La tipo 1 es aquella civilización que aún, para alimentar todo el sistema, la energía que usa, lo hace quemando plantas, porque en el fondo estamos quemando plantas y animales, pero que murieron hace 65 millones de años. Las quemamos, sacamos ese carbono que se ha generado en el subsuelo y lo metimos en la atmósfera. Esto es muy primitivo. Quemar plantas para poder moverse, para poder calentarse o usar energía. La tipo 2, que es la que tenemos que entender, es aquella civilización que utiliza la energía de su estrella local, de su sistema planetario, es decir, el Sol, para funcionar. Y esto es el viento y el Sol. O sea que tenemos que pasar de civilización tipo 1 a tipo 2. Y la tipo 3 ya está más ciencia ficción, que es utilizar las antipartículas, pero esto ya vendrá cuando tenga que llegar. Pero yo creo que de 1 a 2 somos capaces de poder pasar y yo creo que el futuro ya es tipo 2 y el tipo 1 hay que dejarlo de lado. Muchísimas gracias. Antes de acabar, nada, brevemente sí que os vamos a pedir enfocar claramente estas líneas de acción más destacadas desde cada ámbito desde el cual trabajáis, que nos digáis muy brevemente esto, cuáles son las líneas de acción más destacadas para acelerar esta transición desde cada ámbito desde el que trabajan. Si quieres empezar, Sergi. Bueno, yo creo que se ha dicho mucho y sería bajarlo al terreno de juego, pero yo quiero insistir, para que todo esto suceda necesitamos que realmente haya un compartir de toda la información que se genera y que hay en el sistema, ¿no? Sea global o sea local, y esto pasa porque hayan todas estas políticas, pero también estrategias basadas en la colaboración público-privada. Yo creo que este es uno de los elementos en los que nosotros podemos participar mucho. Aquí en Viladecans ya está pasando con las misiones, ya está pasando con la oficina Futur, ya está pasando pues, con la oficina Vilabat, pero es importante que todo esto también, insisto, estamos en un tercer congreso, realmente la Agenda 2030 ya no es una agenda de cuando se inició en el 15, sino estamos hablando de que nos quedan 5 años y bajo nuestro punto de vista todavía tenemos mucho recorrido y hay que correr posiblemente o acelerar procesos que hasta el momento hemos ido un poco a rentío, generando estructuras que nos ha llevado a la necesaria, ¿no? Generación de la estructura para poder abordar temas, como decíamos, y retos globales, y que además posiblemente es el reto de la humanidad más grande que puede llegar a tener. Pero esto hay que llevarlo a micropíndolas, ¿no? Y microacciones que vayan mejorando la sociedad en la que vivimos. Este sería uno. Desde la asociación, desde el Club Empresarial Viladecans y también la Asociación Empresarial Vilabat, nosotros queremos y creemos en todo esto y queremos participar.
Para eso, como decía, necesitamos que se siga haciendo mucho push para que haya un ambiente compartido, porque esto es un bien común, que no se deje a nadie atrás. Y por lo tanto, queremos seguir impulsando estas comunidades energéticas, que también, ¿por qué no decirlo? Y para ser crítico, en 2-3 años, esto seguramente Marta y Jordi sabrán mucho más, pero ha cambiado enormemente, enormemente para bien, pero ha llegado un momento donde puede generar confusión, porque hablábamos de 500 metros, después la comunidad era 2 kilómetros o 1 kilómetro, y esto ahora ya puede ser en cualquier momento y puedes compartirla con cualquier parte todo esto que tiene muchas connotaciones a nivel empresarial, donde estamos vinculados a generar economía, a que nuestras empresas, y recordemos que la empresa por excelencia es micropyme, pyme, con menos de 10 trabajadores, la capacidad que tenemos para entender según qué cosas de las cuales el cambio es tan abrumador y tan constante y tan rápido, es que todo esto se nos haga partícipes y se nos haga sencillo. Acompañamiento a las empresas, esto como bien, ¿no?, en mi relato intento manifestar, el fomento de la innovación y de la digitalización. Yo voy a poner un ejemplo, y seguramente no hablaremos de cambio climático ni de transición energética, pero la simplificación técnico-administrativa la necesitamos que sea una realidad. Es decir, yo siempre digo lo mismo, Jordi es físico, yo soy arquitecto, a mí me encantaría que nos diesen la licencia en el momento que la tramitamos. Y a partir de aquí, si hace falta, incluso, y lo digo públicamente, lo he dicho en muchas ocasiones, nos inhabiliten al que sea un temerario cuando hace una tramitación técnico-administrativa. Pero es vital que la tengamos lo más rápido posible para que nuestros clientes puedan abordar pues, muchos proyectos, incluso también de electrificación, en los que hemos estado reunidos con administraciones y hemos hablado de 23 meses. Hablábamos 23 meses para poder crear un proyecto de cargadores de vehículo eléctrico, incluso poniendo en duda muchas de las cosas que era ese proyecto. Se ha hablado aquí, yo creo que el reto lo tenemos cada uno para que podamos mejorar el bien común, pero tampoco podemos estar cuestionando todo lo que se está haciendo en el ámbito local y en el ámbito global. Para acabar, el fomento de la innovación, como decía, y la digitalización, que sea efectiva. Hay proyectos y hay realidades en IA que los proyectos los ven en minutos. Y posiblemente un proyecto arquitectónico de un edificio se puede ver mucho más fácil que no en 8 meses para que se pueda conceder una licencia. La sensibilización y formación empresarial y en global, no solamente de las empresas, pero es muy necesario, lo necesitamos, el estar continuamente formados en este cambio que es continuo y que nos está llevando a, creemos, en muchos casos no saber dónde, pero sí con un objetivo final, que es el poder ser una ciudad y un mundo globalmente muchísimo más neutro y muchísimo más limpio, mucho más equitativo y que a todo el mundo pueda generar parte de riqueza, ¿no? Lo decía Jordi, y es cierto, esto seguramente genera, este proceso está generando mucha más desigualdad y tenemos que ser conscientes en nuestras estrategias y en nuestras políticas, de todos, de la ciudadanía, de la empresa y también de las administraciones y también de los medios de comunicación, hacerlo más equitativo, ¿no? Y hacerlo que nadie se quede atrás. Y al final, y para acabar, y como he empezado, es muy importante las alianzas estratégicas con la administración, con la ciudadanía y con la empresa para hacer frente común y que todos trabajemos para este bien común que todos estamos deseando que llegue cuanto antes y que los caminos se hagan mucho más simples y más sencillos. Gracias. Moltes gràcies. Des de Comissions Obreres, desde Comisiones Obreras, ¿cuáles son estas líneas de acción concretas para acelerar esta transición energética? Se ha olvidado los trabajadores, que somos una parte importante. Comisiones, creemos que se hace necesario un pacto de Estado para hacer frente a la emergencia climática. Un pacto que tiene que ir alineado con el Pacto Europeo Verde, pero a falta de este pacto, a falta de legislación, a falta de leyes, Comisiones estamos exigiendo, bajo la premisa de la voluntariedad, participar activamente en toda la transición energética, en todos los espacios, lo he dicho antes, de concertación y diálogo social y, como no, en los centros de trabajo. Se tiene que reconocer en la negociación colectiva las materias relacionadas con el medio ambiente, incorporando cláusulas verdes y de transición justa. Se tienen que incorporar mecanismos de participación directa de las personas trabajadoras en el Comité de Medio Ambiente.
con competencias bien definidas, con acceso a la información, a la documentación de carácter medioambiental, participar con la empresa en la identificación y evaluación de los riesgos ambientales, en la elaboración de las políticas y los planes de acción, planificar la formación en estas materias, realizar campañas de sensibilización y formación básica para toda la plantilla y reconocer la figura del delegado de medio ambiente. Esto sería lo ideal, ¿no? Pero a falta, vuelvo a decir, de legislación, de leyes, y si la voluntariedad no es total, ¿qué podemos hacer desde comisiones, ¿no? Hablar de energía es hablar de seguridad laboral. Por lo tanto, desde los comités de salud laboral y desde los comités de empresa, anticiparnos permite negociar y acordar estrategias empresariales, como por ejemplo invertir en determinadas tecnologías, proveedores, implantar planes en ahorro energético, planes de movilidad, muy importantes los planes de movilidad de empresa, es decir, incorporar la energía en la negociación colectiva y en los acuerdos de empresa. Es muy importante, porque los comités de empresa tienen que participar en la transición energética, porque es un factor transversal que afecta no solo a los costes, sino a las condiciones de trabajo, a las condiciones de salud de los trabajadores y trabajadoras y al futuro de la actividad económica de su empresa. Muy importante, lo he dicho antes, los planes de movilidad de empresa. Ir y volver al trabajo implica gasto de combustible, emisiones contaminantes y tiempo de desplazamiento. Hace poco se ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, que obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a tener un plan de movilidad. Por lo tanto, este plan no tiene que ser un mero trámite, sino que se tiene que tomar la importancia que cabe, igual que la negociación colectiva, igual que los planes de igualdad, pues, y lo mismo con los planes de movilidad, para mejorar pues, la bajada de las emisiones de CO2, pero también las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Otras medidas serían el teletrabajo, la flexibilidad horaria y los turnos adaptados al transporte público, las campañas de sensibilización y formación, la formación y reciclaje, la FP verde y digital. Y, cómo no, concluir, lo vuelvo a repetir. En esta mesa estamos diferentes agentes, administración, agentes económicos, sociales, y cada uno de nosotros habla desde nuestro punto de vista, como no puede ser de otra, ¿no? Pero lo ideal sería que hablásemos todos en conjunto, ¿no? Porque el cambio, la transformación ecológica, digital, demográfica, el cambio lo tenemos que hacer todos y todas a la vez, porque si no, si cada uno va por su lado, no saldremos adelante. Gracias. Gracias. Generalitat de Cataluña, líneas Pues de acción. para no alargarme, lo voy a resumir en 3 líneas. La primera, que ya le he comentado, la comunicación, ¿no? Trasladar a los diferentes sectores y a la ciudadanía en general la necesidad y el beneficio, ¿no? De hacer este cambio energético. Por otro lado, revisar constantemente, que es lo que vamos haciendo, pero ahora, después del arranque atropellado, ¿no? Tanto en subvenciones como en proyectos de renovables, procesos de autorización, ¿no? Y revisando todo aquello que dilata esos procesos y poder ir recortando, ahora que ya vamos viendo lo que va pasando, ¿no? En la realidad, porque a veces también hay cierta precaución para evitar desastres mayores después, ¿no? Y hay una parte que no se entiende desde fuera, pero dentro ahí está este miedo desde los diferentes ámbitos, ¿no? Por lo que pueda pasar y a veces pues eso, los procedimientos se alargan más de lo necesario, pero a medida que ya se va teniendo experiencia se pueden ir simplificando gran parte de los procesos y en eso estamos. Y para eso hemos creado también la Comisión Interdepartamental de Transición Energética por primera vez en el Gobierno de la Generalitat, presidida por el máximo responsable, que es el president de la Generalitat, para precisamente desencallar, ¿no? Todos esos procesos estratégicos y proyectos estratégicos energéticos. ¿Cuáles son? Básicamente ahora el gran cuello de botella es las redes, ¿no? Tanto la de transporte como distribución
necesitamos esta infraestructura, que durante también demasiados años se han bloqueado líneas necesarias para poder suministrar esta electricidad que necesitamos, porque es la forma más eficiente de consumir energía y de consumirla de fuentes renovables como es la solar y la eólica, con lo cual si queremos que las empresas electrifiquen sus procesos necesitamos la red, que es la que transporta esta energía, con lo cual ahora prioridad red, prioridad proyectos. En Cataluña tenemos pendiente ejecutar proyectos de renovables, el resto del Estado ya ha hecho mucha parte en la parte de generación, ahora se concentrarán más en toda la parte de electrificación. En Cataluña tenemos que hacer los dos procesos a la vez, que es electrificar y generar nuestra propia energía con todos los parques que tenemos en tramitación a día de hoy. Y por último, incentivar, ¿no?, que todos los sectores, ayudarles en este camino, y para eso, por ejemplo, el ICAEN está trabajando en los planes de descarbonización del sector industrial, del sector transporte, del sector edificios y sector primario, para identificar las necesidades de cada uno de ellos y priorizar aquellos que más rápidamente puedan hacer este proceso. Muy bien, ya acabamos con el Ayuntamiento de Viladecans. Jordi. También seré muy breve y yo dos líneas, una aplicación o alguna experiencia práctica que tengamos, ¿no?, que es lo que pedías, una más conceptual y una más de aterrizaje en el suelo. La primera, más conceptual, viene con la misión clima. Para desarrollar la transición energética y el cambio que necesitamos en la ciudad, la manera de trabajar es muy diferente a la actual. Se basa en la metodología europea, que es la 4 hélice, y que este cambio que estamos aquí apelando no se puede hacer solo desde el ayuntamiento. No le podemos pedir al ayuntamiento, haz cosas para mejorar el futuro en la transición energética. No puede ser. Tiene que ir de la mano de las empresas, la administración en todos sus diferentes niveles, desde la Generalitat hasta el ayuntamiento, la ciudadanía organizada, asociaciones, etcétera, y la academia, que pone el conocimiento. Estos cuatro grupos que forman muchas entidades en cada una de estas hélices, en el mismo nivel de prioridad o de gobernanza, mi prioridad de preferencia, digamos, sí que todos debaten, llegan a conclusiones y a proyectos en el mismo nivel, es lo que hay que implantar. La manera de trabajar tiene que cambiar, y la 4 hélice es la manera de trabajar, el método de la misión climática. Y en esto pues, creo que es una aceleración para impulsar proyectos. Y estos proyectos que se generan en la misión, en esta 4 hélice, se basan en un esquema o en un modelo que hemos implantado en Viladecans, que llamamos el modelo de las 5 E's, las palancas 5E. Por la sencilla razón que empiezan todas por la letra E. Entonces, y así muy fácil de recordar. Y gente que tiene mala memoria como yo, pues los acordamos. Las 5 E's es que todos los proyectos de ciudad que estamos desarrollando, que son varios, luego acabaré con uno, tienen que ir encaminados a, primera E, electrificación, que es el congreso de hoy. Por lo tanto, todo tiene que ir a electrificarse. Segunda palanca o proyecto que tiene que encaberse en esta palanca es la eficiencia. Eficiencia no solo energética, sino eficiencia en todos los sistemas urbanos. Desde la recogida de la limpieza hasta la poda, todo tiene que ser lo más eficiente posible, eficiencia. El tercero es la economía circular. Todos los proyectos de ciudad tienen que ir encaminados a que la economía sea circular. La cuarta E es la energía. Tenemos que producir y consumir energía limpia, 100% limpia, y si no la podemos, evidentemente, toda la que generemos en la ciudad no puede dar servicio a toda la ciudad, pues si la que se compre fuera tiene que ser energía limpia. Y la quinta es más pillado, pero encapsulamiento de carbono, porque esto empieza con E, que es que no solo es suficiente reducir emisiones, sino que hay que limpiar, entre comillas, la atmósfera de CO2, hay que capturar. Entonces tiene que capturarse carbono. Estas 5 palancas son nuestros, entre comillas, nuestros ODS, y que entre ellos se hablan. Es decir, que los proyectos de eficiencia energética seguramente también son de encapsulamiento y quizá también de energía. Y para acabar os pongo un ejemplo que encaja en 3 de estas E's, que es un proyecto que podéis ir a ver, ya está activo, está en curso, acabará en diciembre, enero de este año, empezó en julio,
Y los que sois de Viladecans, pues sabéis a dónde cuando diga el nombre sabéis dónde es, y que no, lo buscáis en el Google y veis otro día y vais a visitarlo, que es la plaza de Sant Herblen de Viladecans. La plaza de Sant Herblen es una plaza que es una plaza dura, era una plaza dura, 100% dura, asfalto, tú la coneixes molt bé, el asfalto negro, había como un palmo de hormigón y luego este grosor de asfalto, rodeada de edificios en forma circular, casi semicircular, muy poco abierto a la ventilación, de hasta 8 plantas de altura, y sin un árbol. Y así ha estado durante décadas, esa plaza. Claro, esa plaza, la radiación solar que llega durante el día, ese material se calienta y durante la noche, en verano, deja ir esa calor al aire. Si tenemos una atmósfera llena de humedad del mar, porque estamos al lado del mar, hay humedad muy alta, que la humedad es vapor de agua invisible, no se ve, que hace que haya el bochorno típico por las noches de verano, y además hay CO2 de la atmósfera, porque hay coches circulando, etcétera, y que contribuyen a atrapar esa calor y a quedar la calor acumulada en esa plaza, pues vamos mal. Y eso lo que hace es que el vecino conecte el aire acondicionado que pueda, y lo conecte, y entonces haga un consumo energético. Bien, pues lo que hemos hecho ha sido naturalizar la plaza. Hemos levantado todo el asfalto, hemos quitado el palmo de hormigón, hemos quitado el asfalto, le hemos levantado, hemos puesto un sistema de riego. Es tierra natural, abajo no hay nada, es tierra natural. Y vamos a plantar ahora en otoño o final de otoño, cuando se pueda por condiciones meteorológicas, vamos a plantar 128 árboles. Se espera que en esa plaza la temperatura durante las noches de verano puedan bajar hasta 3-4 grados. 3-4 grados, tampoco es tanto, ¿no? Bueno, pues 3-4 grados es pasar de 25 de mínima en verano a pasar a 22. Y os aseguro que de 22 a 25 es la diferencia entre poder dormir y no poder dormir. Y claro, puede dormir cualquier persona, no solo que tenga aire acondicionado que pueda conectarlo y duerme la mar de bien porque se puede pagar la factura de la luz al final de mes, sino que el que no tenga aire y tenga un ventilador, o simplemente que abriendo ventanas el suelo, el espacio público, no libere la calor que libera hasta ahora, sino que sea lo contrario, libere frescor, pues eso también es transición energética, o cambio energético, más que transición. Y yo creo que es un proyecto que encaja en el encapsulamiento, porque los 128 árboles van a crecer y capturan carbono, es eficiencia, porque va a hacer que haya menos consumo energético en las ciudades, en los bloques de los pisos que rodean la plaza de Sant Herblen. Es un proyecto también de energía, porque va a generar que el espacio público quede más fresco y, por tanto, que haya menos energía en el sistema. Y seguro que me dejo alguna de las pero que, como no quiero alargarme, porque si no me estoy alargando mucho, pero que es un ejemplo de cómo naturalizar la ciudad también es un proyecto de transición energética. Muy bien, muchas gracias. Sergi, Jordi, Marta, Cristina, fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias por acompañarnos, per trencar el gel.